Hoy en Cara a Cara hablamos sobre los cambios en el gabinete estatal, la llegada de Alfonso Petersen a la Secretaría de Salud por tercera ocasión, secretario de Salud en nuestra entidad. Y hablamos también sobre gobernanza metropolitana, qué tan lejos estamos de ser una ciudad conectada, articulada, que se entienda como una metrópoli. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. 9 de la mañana con 5 minutos, comienzan los cambios en el gobierno del estado. Usted lo sabe bien, desde la primera semana de septiembre estamos en proceso electoral. Inician los comicios de cara a 2018 y veremos que muchas personas saldrán del gabinete, 4 o 5 al menos en los próximos 15 días. De aquí al 15 de noviembre, un poco más, 3 semanas, vendrán todas las salidas del gabinete estatal. Se hablan de muchos nombres. Se habla del fiscal Eduardo Almaguer, también de Miguel Castro, el secretario de Desarrollo e Integración Social. Algunos meten también ahí a Roberto López, secretario general de Gobierno. También Tomás Figueroa, secretario del Trabajo. Y el primero que dio el paso adelante fue Antonio Cruces, el ex, hasta el viernes, secretario de Salud, que se va envuelto en muchísimas polémicas. De entrada, los 1.500 millones de pesos en pasivos a proveedores que deja su secretaría, es decir, a proveedores que no puede pagar, sobre todo medicamento. Un problema que él en la última entrevista que estuvo con nosotros dijo que no era tan grave, de desabasto de medicamentos, y por supuesto muchas dudas sobre su gestión en la Secretaría de Salud, pero también cuando fue el encargado del Seguro Popular en Jalisco. Antonio Cruces quiere ser presidente municipal de Zapopan, ya alborotó el gallinero de cara a las elecciones. Incluso ayer Pablo Lemos, alcalde de Zapopan, le cuestionó su trayectoria al frente de la Secretaría de Salud. Y la pregunta es, ¿por qué Cruces es el primero que sale del gabinete? ¿Es realmente una expectativa electoral o ya la situación al interior de la Secretaría de Salud era insostenible? Son preguntas que quedan en el aire. Ayer se presentó Alfonso Petersen, panista, tercera vez secretario de Salud en nuestra entidad. Se presentó como el nuevo encargado de Salud. Y para profundizar esta información, saludamos a nuestra compañera Georgina Rendón, que estuvo muy pendiente, muy de cerca, analizando y siguiendo lo que ha significado esta sustitución en el gobierno del estado. Georgina, muy buenos días. Gracias, Enrique. Buenos días a todo el auditorio. Pues efectivamente, luego de varios días de especulación, desde la semana pasada había mucha especulación e incertidumbre respecto a la salida del secretario de Salud en Jalisco, Antonio Cruces Mada. Bueno, pues finalmente el día de ayer el gobernador de Jalisco no solamente confirmó esta salida, sino que también pues anunció de manera oficial quién será su sustituto. El día de ayer habló y presentó a Alfonso Petersen Fara como nuevo secretario de Salud en el estado. El propio gobernador reconoce que quedan pocos meses de su administración y que en esta dependencia tan importante para toda la ciudad hay varios pendientes, por lo que una de sus primeras instrucciones, la primera instrucción que se gira a Alfonso Petersen Fara, tiene que ver con atender el problema de abasto de medicamentos que se ha venido presentando en los últimos meses en la entidad. Él señala que hay una serie de puntos que deberán ser atendidos, pero al menos de manera inmediata, de manera prioritaria, es el tema de las medicinas, el que le gira instrucciones a Alfonso Petersen Fara para que sea atendido de manera inmediata. Escuchamos. Lo que más urge y que constituye la primera instrucción que doy al secretario es la evaluación de este servicio en todas sus áreas y en todos los centros de salud, así como la implementación del programa equitativo que paulatinamente garantice que cada uno de nuestros hospitales del sector salud cuente con medicamentos suficientes para toda la población. La voz del gobernador de Jalisco, Enrique. Por su parte, el secretario de Salud entrante, Alfonso Petersen Fara, reconoce pues la
la sorpresa que ha generado su llegada a esta dependencia, sobre todo porque se trata de un panista, de un militante del PAN que ahora ocupará un puesto en el gabinete de un gobernador priista. Él señala pues que su nombramiento no tiene implicaciones políticas, es lo que dice él. Por el contrario, señala lo que se está buscando es dar un mensaje técnico para aprovechar la experiencia que él tiene como médico y también pues la experiencia que de alguna manera le ha generado ocupar ya en dos, o haber ocupado en dos administraciones pasadas este mismo puesto en la Secretaría de Salud. Él señala que va a revisar las cuentas y toda la situación de la Secretaría que le están entregando. También señala que en caso de haber alguna irregularidad, pues la va a señalar, se va a denunciar sin importar pues si se trata de un panista o de un priista el que podría estar implicado en estas irregularidades que se podrían detectar. Escuchamos un poco parte del mensaje de Alfonso Petersen. Esta invitación, así me lo hizo ver el señor gobernador, fue para Alfonso Petersen, no para Alfonso Petersen el panista, no para Alfonso Petersen el exsecretario, no para Alfonso Petersen el expresidente, sino para Alfonso Petersen el médico que en un momento determinado puede en este momento contribuir con la experiencia que me ha dado mi paso en la Secretaría de Salud a atender los retos. Quiero ser muy enfático, en ningún momento el señor gobernador me manifestó la más mínima intención de tratar esto como un tema político. Hay parte del mensaje de Alfonso Petersen para el día de ayer cuando se hacía oficial su nombramiento. Por su parte, Antonio Cruz Esmada dijo que se va tranquilo, que se va con la conciencia tranquila, reconoce que hay temas pendientes como el de abasto de medicamentos, aunque dice él lo deja al 90-95%, también reconoce que le hubiera gustado poder aplicar las sanciones correspondientes en torno a las irregularidades que se detectaron en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, pero dice, bueno, ya tocará a la siguiente administración que se queda en la Secretaría de Salud. También señala que reconoce que hay señalamientos en su contra por diferentes situaciones, dice que si alguien tiene pruebas, pues se tienen que presentar. De momento, dice, él se va con la conciencia tranquila e incluso aprovechó un evento público donde todavía se sentaba como secretario de Salud para pues pedir el voto para el cargo público que estará buscando en el 2018. Escuchamos pues parte de su despedida en un evento público ante otros médicos del estado. Pero bueno, me voy contento, me voy a emprender otro camino que, sí cuento con su voto en Zapopan, ¿no? Ni para irme. Pues ahí parte de la despedida de Antonio Cruz Esmada. Por último, informarte, Enrique, pues hay que recordar que Alfonso Petersen ocupará este cargo en la Secretaría de Salud por tercera ocasión. Su primer periodo fue de 2001 a 2005 con el exgobernador Francisco Ramírez Acuña. Su segundo periodo fue de 2009 a 2011 con el exgobernador Emilio González Márquez, ambos gobernadores emanados del PAN. Esta será su tercera ocasión con un gobierno emanado del PRI y pues yo me encuentro en estos momentos en la Secretaría de Salud, donde ya se espera que en pocos minutos se lleve a cabo el evento protocolario, que es prácticamente lo único que falta, donde Alfonso Petersen rendirá protesta como secretario de Salud. El encargado de esta toma de protesta será el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, y les tendremos pues todos los detalles en unos minutos más. Es mi reporte, Enrique. Georgina, gracias. Gracias, buenos días. Ahí está Georgina Rondón con toda la información relacionada con el cambio. En este momento, en minutos, se hará oficial ahora sí la toma de protesta directamente ya en la Secretaría de Alfonso Petersen. Incluso planteé una invitación con él para que nos tomara una llamada y nos explicara sus razones y precisamente nos dio este motivo que a las 9 de la mañana le tocaba tomar protesta y comenzar su tercera etapa como secretario de Salud en Jalisco. Hay que decirlo, Alfonso Petersen llega como una especie, no sé si de bombero sería la mejor palabra para utilizar, es decir, apagar los fuegos que se han venido construyendo al interior de la Secretaría de Salud. Hay que recordar de la mala relación de cruces con una parte del sindicato que trabaja para la Secretaría de Salud, la mala relación con la Universidad de Guadalajara, que es también un poder fuerte en materia de salud en nuestra entidad, y por supuesto lo que han significado algunos manejos financieros, en donde hay un debate sobre la pulcritud con la que se han llevado a cabo. Veremos cuál es el primer diagnóstico. Alfonso Petersen se compromete a que en los próximos 10 días tendrá un primer corte sobre la situación administrativa y financiera de la entidad pública, la Secretaría de Salud Jalisco, y que tendrá también un plan desarrollado para mitigar el desabasto de medicamentos en buena parte de los centros de salud de nuestra entidad. Aquí nos dijo Antonio Cruz, es 82% de abasto
en global, en general, en los centros de salud públicos en Jalisco. Sin embargo, por la preocupación del gobernador, que incluso habla de evaluación, parece que no tenían la cifra tan clara, es decir, que no necesariamente ese 82% es lo que está sucediendo en los centros de salud. Después de la salida de Cruces del gabinete, también esperamos otras personas que darán un paso adelante, otros integrantes del gabinete. Se habla mucho de Eduardo Almaguer, fiscal general del Estado. El próximo viernes estará en entrevista aquí con nosotros en Cara a Cara. No sabemos si será la última que le hagamos en este espacio a Eduardo Almaguer. Él quiere ser candidato a la gubernatura del Estado y el gobernador puso como límite la segunda semana de noviembre para que todos den un paso al costado y empiecen a hacer su política electoral ya sin estar en las secretarías. Están los nombres de Roberto López, Tomás Figueroa, Miguel Castro, muchos que se vendrán. Parece que esa es la decisión que se tomó al interior del gobierno del Estado. No serán todos de un golpe, sino que vendrá saliendo uno por uno, explicando sus razones y su gestión al frente de las distintas secretarías. Pero ahí está uno de los primeros cambios. También en notas del día que ayer no pudimos comentar, sigue el escándalo Odebrecht. Hay que recordar, Odebrecht es una petrolera brasileña, bueno, más que petrolera, es una multinacional de infraestructura que le mete, construye mucho con temas petroleros, pero tiene, distintas salidas de negocios. Hay que recordar que desde hace tiempo en una investigación abanderada por Mexicanos Unidos contra la corrupción y la impunidad nos percatamos, incluso por algunos testimonios de testigos vinculados directamente al caso Odebrecht, que la campaña de Enrique Peña Nieto había recibido millones de dólares de parte de esta empresa, operados a través de Emilio Lozoya, ex presidente de Petróleos, director general, de Petróleos Mexicanos y ex coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto. 3 pagos de poco más de $1 millón. Nos enteramos que la propia campaña de Peña Nieto y el mismo Enrique Peña Nieto se reunió en 2010 y en 2012 con ejecutivos de esta empresa y también de una filial de la misma Odebrecht. Ayer, Eduardo Sánchez, el vocero del Estado, ayer 23 de octubre, publicó que sí, que entre 2010 y 2013 Enrique Peña Nieto se reunió con múltiples empresarios nacionales y extranjeros con inversiones en México, y entre ellos los directivos de Odebrecht y sus filiales, que en aquellos años era la 7ª empresa más grande en Latinoamérica y que inició operaciones en México en 1992. La pregunta es, ¿por qué un candidato a la presidencia como Enrique Peña Nieto se reúne con los principales directivos de estas empresas? Sabemos que buena parte de estas reuniones son acuerdos de cara a cómo financiar las campañas políticas. Hay muchos casos, muchas dudas sobre la gestión financiera de la campaña de Enrique Peña Nieto, porque este es uno de los casos, Odebrecht, que lamentablemente a Santiago Nieto, quien fuera fiscal para delitos electorales, titular de la FEPADE, se le ocurrió meterse a investigar este tema, lo presionó Emilio Lozoya de acuerdo a lo que dice el propio Santiago Nieto, y fue removido por parte de la Presidencia de la República. Todo parece indicar que hoy habrá un debate sobre este tema en el Senado y se buscará constituir una mayoría de parte de algunas fuerzas alternativas al PRI para poder evitar la remoción de Santiago Nieto. Sin embargo, Nieto pisó algunos callos y por lo tanto ha sido removido de la Fiscalía por entrar a investigar este caso. Pero ese es uno. Hay otros que no se han aclarado. Grupo IGA, la participación de Grupo IGA en la campaña de Enrique Peña Nieto, OHL, tampoco sabemos nada a fondo en las investigaciones sobre el caso Monex y Soriana, que simplemente el INE llegó a una resolución, aplicó una multa, pero no nos dijo cuál fue el monto, cuál fue la cantidad y cuál fue la influencia sobre el resultado final. Es decir, sigue habiendo mucha oscuridad sobre cómo se pagó la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012. Por cierto, una investigación que yo ya perdí la esperanza de que exista en este sexenio. Quien se atrevió, como Santiago Nieto, a comenzar una investigación desde la FEPADE, pues automáticamente perdió el cargo. Entonces me parece que nos den información, que se rinda cuenta sobre lo que sucedió en 2012, quedará, parece, al próximo gobierno. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Platicamos sobre metropolización. Si a usted le interesa este tema, quédese con nosotros, con la red de gobernanza metropolitana que integra a buena parte de los especialistas en ciudades y en gestión metropolitana en Guadalajara. Les recuerdo WhatsApp 33 18 80 76 41. Estamos en Cara a Cara.
escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. 9:21 a.m. Algunos comentarios del auditorio. Gabriel Fregoso nos dice, ya que están haciendo sus cambios, también deberían de quitar a Francisco Ayón y regresar a Miguel Ángel Martínez Espinosa para que la educación mejore. Bueno, Miguel Ángel ya tuvo su paso en 2 administraciones panistas y en el caso de Francisco Ayón también es uno de los que suena para encabezar la fórmula al Senado de parte del Partido Revolucionario Institucional. 3600, gracias por lo que nos manda. 5655 nos dice detestable Antonio Cruces, es de todos sabido su mala gestión. Gracias también a Seferino Rojas. Señor Enrique, ¿se sorprenden que un panista entre en este gobierno priista? La política es como el fútbol, pan y circo para el pueblo, es como un Chiva en el América. Bueno, a mí eso sí me ofendería. ¿Vieron cómo se saludaban? Es puro compadrazgo. ¿Por qué no se presionó al gobernador, al exsecretario de Salud desde antes que hizo el favor? ¿Por qué va para alguna alcaldía? Eso ya no creemos, por eso ya no creemos en la política. Francisco Martín, Enrique, buenos días. Yo creo que Cruces Mada salió de la Secretaría de Salud por una palabra que no puedo decir, pero ahí está el grueso de tu comentario. Manuel Godoy, ¿por qué Aristóteles, un priista, mete a un panista que deja mucho que desear de nuevo al sector salud? No entiendo. Bueno, parece que la razón tiene que ver con pues un poquito apagar algunos fuegos que se habían prendido en la administración. José Guadalupe Almonte, con todo respeto, pena debería tener el fiscal Eduardo, no pudo con el puesto que tiene y ya quiere un puesto más grande. Por cierto, el próximo viernes el fiscal Eduardo Almaguer en entrevista aquí en Cara a Cara. Carlos Navarrete, responsable técnico de la Red de Gobernanza Metropolitana e investigador del Colegio de Jalisco y el Cutonalá. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buen día, Enrique. Oye, y maestro Luis Fernando Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí que candidato a doctor en ciencia política por el CUAS, ¿no? Sí, sí. Por la Universidad de Guadalajara. Ciencia política. Gracias Luis Fernando. Doctor Rodrigo Carmona, investigador del Instituto Conurbano de Argentina. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Oye, Carlos, ¿quieres antes de entrarle a los temas que tratarán en este congreso que ya anunciaron, el Encuentro Nacional de la Red de Gobernanza, próximo 26 y 27 de octubre en el Colegio de Jalisco? Platícanos un poquito qué es la Red de Gobernanza Metropolitana. Sí, muy bien, Enrique. Bueno, mira, esto desde luego tiene antecedentes que creo que vale la pena mencionar el antecedente y tiene que ver con el trabajo en red y la importancia en nuestra sociedad contemporánea, donde tenemos problemas complejos que hay que resolver entre muchos actores sociales. El trabajo en red, pues, entendido así ante esa urgencia y necesidad social, pues Luis Fernando Aguilar Villanueva, en el Instituto de Políticas Públicas, inició creando una red de políticas públicas de la Universidad de Guadalajara. Después de 3 años colaborando en esto, nos surge la idea, dialogamos y nos surge la idea de participar en una convocatoria de CONACYT, en donde CONACYT lo que está buscando justo también es esto, generar redes, no solamente de académicos, investigadores, sino en donde nos articulemos con instancias de gobierno, actores de gobierno, de sociedad civil e inclusive de iniciativa privada, en distintos ramos, en todas las ramas o las disciplinas de la ciencia. Y pues participamos y afortunadamente nos dieron el visto bueno, nos apoyaron y así nace la red. En la red que hay politólogos, urbanistas. En la red tenemos representación de alrededor de 10 entidades federativas: Sinaloa, Nayarit, Oaxaca inclusive, el estado o la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes. Y son académicos, principalmente nace la red aquí en Guadalajara, la Universidad de Guadalajara es el principal impulsor, el Colegio de Jalisco desde luego con una colaboración muy estrecha con la Universidad de Guadalajara, y tú vas a encontrar un número importante de miembros del Sistema Nacional de Investigadores, empezando por Luis Aguilar, que es miembro emérito del SNI, siguiendo con varios niveles 2 y 1 del Sistema Nacional. Pero bueno, aparte hay gente de sociedad civil muy valiosa, muy importante, que está en algunas iniciativas de colectivos ciudadanos expresándose sobre algunas problemáticas de la ciudad o de otras ciudades, y además existen muchos estudiantes, por cierto, ¿no? Que la idea también aquí es empezarlos a involucrar. Es una red como tal. Es una red como tal, con todas las implicaciones y complicaciones que implica articular una red, ¿no? Claro. Funcionarios públicos también. También. Sí. A ver, Luis Fernando, ¿por qué nos platiques por qué surge esta red? Porque hay que resolver problemas reales, porque necesitamos vincular la academia con los problemas que están sucediendo en la ciudad. Y entonces consideramos que la gobernanza es un mecanismo
que se instala, que viene a tratar de darnos luz sobre grandes problemas que están ocurriendo en la ciudad. Podríamos agarrar cualquier tema, el agua, la movilidad, la basura, la vivienda, casi cualquier tema puede ser resuelto mediante este mecanismo, ¿no? Entonces, no buscamos una solución pragmática, sino que buscamos la comprensión de los problemas y el diálogo como base fundamental para la solución de los problemas, ¿no? Digamos, para quien no esté familiarizado, Luis, con el término gobernanza, ¿qué es más o menos la gobernanza? Una definición que tengas ahí que pueda ser comprensible. Sí, claro, es la incorporación, es el reconocimiento de la autoridad, de la incapacidad de solucionar los problemas y la incorporación de la ciudadanía en la solución de estos problemas, digamos en términos llanos. O sea, no es la idea clásica del gobierno que toma decisiones por los ciudadanos, sino que significa una articulación entre lo que los gobiernos deben de hacer y lo que los ciudadanos exigen. Y de ahí la importancia de la red, ¿de acuerdo? Es decir, existe un capital social muy importante que tiene que ser aprovechado. Y por otro lado, ante una perspectiva autoritaria, lo que tendríamos sería el riesgo de equivocarnos, ¿no? Y entonces por eso la importancia de la gobernanza. Tenemos un diálogo donde se valoriza el capital de la sociedad, pero al mismo tiempo tomamos decisiones en conjunto. ¿Y cómo está de actualidad ese tema? Sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, después de los problemas sociales que hemos visto en la articulación de algunos proyectos públicos. Sí. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con esquemas de gobernanza, ¿no? Esto, sí. Rodrigo Carmona, platícanos un poquito de cuáles son los temas que se engloban en la gobernanza. ¿Qué tipo de temas se tienen que abordar desde un punto de vista metropolitano? Bueno, claramente, la discusión sobre la gobernanza aplicado en el plano metropolitano supone, pensar de alguna manera la complejidad para resolver problemas de nuevo tipo, que, como decían los colegas, ya un solo actor no los puede resolver solo. Entonces, indudablemente toda la cuestión más de articulación, interdependencia para justamente resolverlos empieza a ser un tema clave. Supone también, justamente un reconocimiento del otro y la importancia de la intervención colectiva sobre los asuntos públicos. Y esto indudablemente, en las áreas metropolitanas, que justamente son las áreas que crecen, en toda América Latina. América Latina tiene más de 180 áreas metropolitanas en fuerte crecimiento. ¿De más de cuánto? ¿De 1 millón de personas? Más de medio millón y la tendencia es justamente un crecimiento exponencial. Estamos hablando de que América Latina es una de las regiones con más población urbana y metropolitana global. Esto en un poco tiempo va a ser superado por Asia, que es lo que crece fuertemente a nivel de áreas metropolitanas, pero la tendencia es que indudablemente necesitamos pensar nuevos esquemas de intervención pública, de toma de decisiones de forma colectiva, que supone repensar e innovar para dar cuenta un poco los problemas a todo tipo, a nivel del transporte, a nivel de la basura, a nivel de las nuevas conflictividades sociales que asume este crecimiento poblacional en centros urbanos. Y hasta los temas clásicos, ¿no? Como la inseguridad, por ejemplo. La inseguridad, claro. La inseguridad ya es imposible verla, Carlos, desde el punto de vista simplemente municipal o simplemente de los gobiernos. Bueno, sí, eso tendrá que ver con, fíjate, cómo hablamos de red o de articulación de actores, y justo las áreas metropolitanas, creo yo, son el espacio ideal para comprender la necesidad de trabajar en gobernanza, porque ahí es donde se pone en evidencia que si no hay capacidad de coordinarse, de colaborar, de co-construir las soluciones a los problemas entre diversas instancias, que para el caso sería las distintas responsables administrativos de las demarcaciones municipales con la del gobierno del estado, inclusive con la del gobierno federal, pero no solo eso, piensa que cada problema tiene diversas instancias que se enfocan a ello. Y muy comúnmente estas instancias no solamente tienen muchas complicaciones y con frecuencia incapacidad incluso de colaborar. La política también está de por medio. La política está de por medio. No la puedes quitar. La cuestión de golpe, partidista, ¿no? Está de por medio. La competencia no es indeseable, desde luego. No se trata de una visión de mundo feliz, sino de reconocer que en complejidad existen fuerzas dinámicas sociales que le exigen
y le demandan a las autoridades gubernamentales que también tengan esa capacidad de diálogo y de escucha. Por ejemplo, zona metropolitana de Guadalajara en materia de seguridad. Están 8 policías metropolitanas al mismo tiempo, que actúan de la misma forma. Está una agencia metropolitana de seguridad. Está la Fuerza Única Metropolitana. Está la Fiscalía General del Estado. Todas esas tienen que ver con la seguridad de la metrópoli. Pues se tienen que articular de alguna forma, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, también hay otra cuestión que ya no es tan fácil de plasmar con palabras, porque también no es fácil de identificar para los propios actores. Mira, hay un problema cognitivo de reconocimiento de la insuficiencia y la incapacidad. Esto lo ha manifestado Luis Aguilar en múltiples escenarios, de la necesidad de que los actores gubernamentales reconozcan la incapacidad de por sí solo resolver los problemas públicos. Uy, y la necesidad sería un salto mortal. Sí. Entonces comencemos las campañas serían diferentes. Por lo más sencillo, ¿no? Que sería el simple hecho de que reconozcan que son insuficientes sus acciones y que es necesario incorporar a otros actores. Pero déjame te digo que incluso, ¿qué ocurre cuando involuntariamente también se manifiestan, detonan problemas que impactan a más de una demarcación territorial, y esto, por consecuencia y no de forma planeada, conlleva a la urgencia, porque los medios empujan y todo esto, a que tengan que dialogar y ofrecer una solución conjunta? Ahí no hubo una planeación, no hubo una deliberación consciente. Fue la coyuntura que te empujó a... Pero eso es propiciado justo por la articulación de redes complejas en sociedad. Entonces hay que entender que la articulación de redes no siempre y no necesariamente tiene por qué ser planeada y con sentido social preconcebido, sino que muchas veces la lógica de la democracia va a propiciar la necesidad de esa articulación. Vamos al corte, estamos platicando, si quieres volvemos contigo. Luis, escríbenos 33 18 80 76 41, estamos en Cara a Cara. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 37 minutos, estamos platicando sobre gobernanza metropolitana el próximo 26 y 27 de octubre, es decir, jueves y viernes de esta semana en el Colegio de Jalisco, ¿no? Tendrán el encuentro nacional de la red de gobernanza metropolitana, ¿no, Carlos? Así es. ¿Algunos horarios que nos digas? Sí, claro, con gusto. Y mira, también aprovechamos para estructurar un coloquio, de manera que la red tiene varias actividades y se quiere abrir al público, a estudiantes y al público interesado, de manera que si bien es una reunión de la red, es una reunión general donde vienen integrantes internacionales y nacionales, al mismo tiempo abrimos a manera de coloquio participaciones para una participación general. Mira, creo que es interesante comentar Gracias. Creo que es interesante comentar que abrimos justo el jueves poco después de las 10 de la mañana, abrimos con una conferencia a propósito de los intentos de Guadalajara de crear estas instancias de gobernanza. Bueno, Mario Silva, que es parte de la red, va a abrir con una conferencia y nos va a platicar. Mario Silva, exdirector de movilidad de Guadalajara y actual titular del IMEPLAN, ¿no? Titular del IMEPLAN. Instituto Metropolitano de Planeación. Entonces él va a hablar de las implicaciones de lo complejo que es articular actores diversos para tratar, no solamente resolver problemas, sino buscar aprovechar oportunidades, porque hay que entender que las ciudades contemporáneamente están compitiendo globalmente. Sí, hoy día están compitiendo. Entonces no solamente es resolver nuestros problemas cotidianos, sino entender que a la luz de lo global tenemos que competir y tenemos que darle a la ciudad una imagen concreta. Y bueno, Mario estará hablando de estas cuestiones y posteriormente vamos a pasar a una serie de actividades académicas que si gustas vamos por aquí deshilando poco a poco, ¿no? Luis Fernando, nos quedamos con el asunto de la inseguridad, sí. Del esquema de gobernanza metropolitana para combatir la inseguridad, y que nos platiques también en torno a este tema. Las primeras decisiones del IMEPLAN, ¿qué te parece? ¿Te parece que el IMEPLAN ya arrancó? ¿Te parece que la gestión anterior de Ricardo Gutiérrez Padilla fue la adecuada, la de Mario Silva? Que nos platiques un poquito cómo ves el IMEPLAN. Sí, mira, en torno a la seguridad, el asunto es muy interesante, porque si bien tú dices hay una reorganización institucional y sin ánimo de una solución simplista, a la luz de los hechos dices, bueno, en realidad las políticas que intervienen en el espacio público y la prevención de la seguridad en el espacio público son más exitosas. O la seguridad de barrio, y entonces los vecinos involucrados en los procesos de seguridad suelen ser también muy exitosas. Y entonces, ¿te das cuenta? No hay una solución fácil, pero incluyendo a la ciudadanía podemos encontrar
soluciones más efectivas. Y de ahí entonces la importancia de la gobernanza, ¿no? No podemos quedarnos en la esfera burocrática tratando de solucionar todo desde allá, ¿no? Es necesario aterrizarlo con la ciudadanía. El argumento muchas veces de los gobiernos para no incluir a la ciudadanía es: vamos a tardar mucho más en tomar decisiones y por lo tanto puede ser que esas decisiones no sean tan efectivas y tan eficaces para resolver los problemas. Por ejemplo, la seguridad. Sí. Que tienes que responder todos los días a ese problema. ¿Qué responderías ante ese argumento? Date cuenta, ciertamente vamos a tardar más, ciertamente va a haber mucha fricción, ciertamente hay complejidad, ciertamente hay conflicto, pero necesitamos ir abonando en un rol pedagógico de irnos educando como sociedad hacia la democracia. Y entonces las soluciones no son sencillas, pero tenemos que ir apostando a desarrollar estas capacidades. Nosotros mismos, como red académica que tratamos el asunto de la gobernanza, nos encontramos con conflictos que tenemos que ir resolviendo en red académica y es parte de las capacidades que tenemos que ir desarrollando. Por ejemplo, la intervención en un barrio importante de la ciudad. Sí. Que ha habido muchos en esta administración en Guadalajara. Por ejemplo, lo que pasó con la ampliación del vaso regulador en el DEAN. Sí. Pues son procesos de gobernanza que muchas veces son lentos porque significa o simboliza intervenir una colonia, que para los habitantes, para los vecinos, es muy importante. Yo me acuerdo con un funcionario de Guadalajara que le decía, cuando me tocó vivir en una ciudad, en otra ciudad europea, en Barcelona, me decían, la intervención en un barrio histórico que se llama Nou Barris, duramos entre 8 y 10 años para que los vecinos estuvieran de acuerdo con ese tipo de intervención. Y aquí me acuerdo que el funcionario me decía, es que hablamos 2 o 3 meses con ellos y nomás no nos entendieron. Hay que entender que estos procesos son muy lentos. Pero también hay que entender que es un proceso pedagógico social. Y entonces, si no lo vemos en esa perspectiva, tampoco vamos a avanzar. Sino la vieja socialización que piensas de los gobiernos. Nada más te digo qué voy a hacer. Y hasta ahí. Y tampoco hay que ver la participación ciudadana como un instrumento de política, sino hay que involucrar a la gente seriamente, con mucha responsabilidad y con mucho respeto. Estamos creando, no conciencia, estamos educándonos como sociedad. Yo creo que es imposible quitarle ahí la parte política, pero bueno, ese es otro debate que algún día tendremos. No, y no lo debemos quitar. Sí. No lo debemos quitar. El conflicto está presente, pero el conflicto es el origen de la innovación. Y entonces tenemos que dejar que las fuerzas se expresen. Rodrigo, en Argentina, no sé cómo han avanzado en estos procesos en las principales ciudades argentinas. Bueno, es interesante, la Argentina ha tenido también idas y vueltas respecto a cómo instalar esta problemática. Respecto a la cuestión de la seguridad, ha habido una experiencia muy importante ahí en lo que son los municipios del Gran Buenos Aires, justamente con un dispositivo que eran los foros de seguridad ciudadana, que justamente eran espacios donde la ciudadanía se involucraba activamente para discutir a ver cómo combatir la problemática desde una perspectiva amplia, donde, la discusión era que no solo es la cuestión punitiva o represiva el único elemento a considerar, sino todos los factores sociales de contexto que pueden generar una mejora tanto a nivel de intervención tejido social como a nivel de control de la ciudadanía. Esta idea de ver un poco esta cuestión más de corredores para justamente dar cuenta de los lugares más conflictivos, menos conflictivos, y donde la ciudadanía justamente cumplió un papel central, y no solo se le dejaba a la fuerza de seguridad una actuación liberada. Habían como unos consejos ciudadanos que acompañaban las políticas deliberativos de discusión, y donde intervenía el actor político. Fíjate, aquí en Jalisco los consejos de seguridad en general han sido un fracaso. En general, yo digo ahorita, tenemos una valoración de por qué, pero sí. Muy ahí en la Argentina, la experiencia se desarrolló con fuerza entre el año 2013 y 2015, después, lamentablemente, al haber un cambio de política general, ahí se discontinuó la línea de trabajo. No obstante, me parece que, eso es un ejemplo interesante de cómo abordar una cuestión compleja desde una perspectiva multiactoral. Pero, por ejemplo, los servicios públicos ya están provistos de forma metropolitana o sigue siendo por hay experiencias que han avanzado mejor que otras. O sea, en la Argentina, la población, el 91% es urbana, con lo cual, es uno de los niveles más altos de América Latina, junto a Uruguay, Venezuela. En la América del Sur están los niveles más altos de población urbana. Podríamos decir casi el 100% es población urbana en la Argentina. Y en este sentido, las áreas metropolitanas han tenido avances mayores en algunos casos que en otros. El área metropolitana de Buenos Aires, que reúne más de un tercio de la población, es el área más compleja. Podría ser, como
lo que es la Ciudad de México y alrededores, o sea, en ese nivel de complejidad, con lo cual ahí ha habido intentos de coordinación interjurisdiccional sobre distintos temas, transporte, reciclado de residuos, la cuestión de seguridad, pero ha habido avances y retrocesos, no ha habido como grandes soluciones. Sí, uno de los centros metropolitanos, yo diría el segundo a nivel poblacional, que es la ciudad de Rosario. En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe de la Argentina, ha habido ahí un gobierno socialista que ha tratado de plantear la cuestión de la problemática metropolitana, y ahí ha habido mucha coordinación, sobre todo, bueno, al haber obtenido, o sea, la ciudad logra, el partido gobernante logra después llegar a la región, o sea, a la provincia de la Argentina, con lo cual hay una continuidad y una fuerte coordinación. Entonces toda la cuestión más de transporte, basura y bueno, provisión de servicios básicos a nivel metropolitano fue bastante bien desarrollada. Ahora hay una línea, y con esto cierro, de dar cuenta con financiamiento internacional de promover las áreas metropolitanas del interior de la Argentina, que son menos, son de menor porte a nivel poblacional. Mendoza, Córdoba. Mendoza, sí, son 5 áreas, tanto en el norte como en el sur: Neuquén, Chubut, Mendoza, y se me están olvidando 2, pero digo, está Córdoba también y está Chaco, con lo cual ahí, bueno, la idea es dar cuenta de la problemática metropolitana y sobre todo, bueno, atender ciertos ejes, sobre todo infraestructura y transporte. ¿Hay Carlos Navarrete, algún país o algún ejemplo internacional de buen avance en materia de gobernanza metropolitana? Me gusta la pregunta porque lleva, generalmente, ese es un tema de mucho interés en nosotros en la red, porque generalmente yo creo que lleva equívocos y a salidas fáciles y erradas, ¿no? El voltear a otros lugares del mundo y venir y implementar lo que vimos allá aquí, ¿no? Desde luego que podemos ver casos atractivos en el mundo, ¿no? En Escocia podemos encontrar una gran capacidad de aprendizaje en procesos de no solamente presupuestos participativos, sino de inclusión social en la solución de problemas. Escocia. Y fíjate que destaqué el tema de aprendizaje. A mí lo que me atrae mucho es la capacidad de generar dinámicas en donde exista aprendizaje, no solamente de la sociedad participando, sino de los organizadores de los procesos, y que ese aprendizaje se vaya transmitiendo a los nuevos actores que se van a involucrar en todo esto, de tal manera que se han creado ya sistemas y métodos participativos en donde, por poner un ejemplo muy sencillo, lo que se busca es evitar la injusticia en la participación y, lo más importante, que no se siga imponiendo la opinión de los expertos como la opinión que es la que diseña la solución de los problemas. Aquí la expertocracia la tenemos. Ese es un problema gravísimo. Yo creo que debemos de construir, es decir, debemos de empezar a irnos hacia atrás sobre la idea de que las soluciones mejores son las que los expertos diseñan, y entender que si no hay contrapesos, que si no hay mecanismos, no de observatorios, de lo que llaman también en Colombia, y no por ponerlo como ejemplar, sino nada más por decir que le llaman las vedurías, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que aprender, y yo creo que es uno de los retos de esta red también, hacer esa reflexión crítica de las supuestas soluciones perfectas, ¿no? Llamémosles las soluciones, que se vuelven como panacea en un momento, no de debate público. Los expertos que vienen y nos dicen, me acuerdo del gerente metropolitano, gerente. Todos hablan del gerente metropolitano, y yo digo, para mí las ciudades más interesantes son las que tienen buenos alcaldes. Ahora, mencionabas el caso de Barcelona, por ejemplo. Yo recién vengo regresando de trabajo de campo, en donde justo a lo que voy es saber, vamos a conocer a nivel de tierra los ejemplos que se ponen como innovadores de política, innovadores sociales, y que se le venden a toda Latinoamérica como ejemplares, y cuando los conoces a nivel de tierra te enteras de la realidad, ¿no? No son, pues les ves los defectos. No son la panacea, te encuentras que el propio ciudadano le identifica por ejemplo, que incluso dicen, es que esto no es una innovación, lo venimos haciendo hace 20 años, y es que esto no se desprende de una acción gubernamental, es totalmente ciudadano, o etcétera, ¿no? Vas conociendo los matices, ¿no? Con lo que no quiero decir que no sean buenas ideas, muchas de ellas, sino lo que estoy diciendo es que tienen que tienen sus bemoles, que tienen sus matices, y que nosotros tenemos que tener la capacidad a nivel local de inventarnos y reinventarnos, de generar dinámicas de interacción, de generar dinámicas de inclusión, y justo una de las actividades de nuestra... Déjame ir al corte y me platicas. Vamos al corte, regresamos y nos platicamos sobre gobernanza metropolitana.
Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 53 minutos. Carlos Navarrete, te interrumpí con el tema de nos ibas a platicar precisamente de lo que dejamos el corte anterior. Sí, te iba a comentar porque estábamos platicando de esta cuestión de qué aprendizajes podemos obtener de otras latitudes y desde luego que sí hay que tenerlos como referentes, ¿no? Desde luego que no podemos pasar por alto y sí nos evocan ideas importantes, pero bueno, vamos a tener un panel que se llama Procesos de Inclusión Social, por poner un ejemplo de las múltiples actividades que vamos a tener. Ese día, después de la conferencia de Mario Silva, hay 2 paneles y van a estar trabajando paralelamente. Uno de ellos, que te comento, Inclusión Social, y va a estar Carlos Iván Moreno Arellano hablando de innovación, gobernanza y educación superior. Rogelio Marcial, un prestigiado investigador del Colegio de Jalisco, va a estar hablando de jóvenes y metrópolis, de los límites del acceso a la ciudad por parte de los jóvenes. ¿Dijiste Rogelio Marcial? Rogelio Marcial. Ah, sí, especialista en identidades juveniles. Exactamente, Sí. Entonces él va fíjate que este es uno de los ejercicios interesantes que estamos haciendo. Muchos investigadores nos decían, es que mis líneas de investigación no son gobernanza. Le digo, sí, pero estás estudiando temas complejos de la ciudad. Entonces, Hace poco el IMEPLAN tuvo un evento parecido, ¿no? Sí. Multidisciplinario también sobre la ciudad, ¿no? También así, sí, así es. Hay una gran cantidad de eventos. Acá el asunto es, hay que destacar la parte, creo yo, de las ideas, que luego nos metemos a analizar los problemas de inmediato, sin antes ver las cuestiones de los valores y de las ideas. Y a nosotros nos interesa mucho eso, entender lo que está detrás, conceptual, filosóficamente quizás, pero sobre todo en cuestiones de valores, ¿no? ¿Qué valores queremos impulsar socialmente con esta idea de gobernanza? Y bueno, Roberto Govela y Leticia Velasco Jauregui de Iteso van a estar también participando en un caso reflexionando los temas también de los jóvenes con discapacidad y las problemáticas de la metrópoli para estas personas, ¿no? Por comentarte algunos de ellos, ¿no? Luis Fernando Rodrigo, a quien no sea un especialista en gobernanza metropolitana, quien no haya leído 50 libros sobre este tema, ¿por qué debe estar pendiente, uno, de estos debates y segundo, de un encuentro como el que van a tener? Si quieres, Rodrigo, empezamos contigo. Bueno, a ver, a nivel de materiales hay varios textos, autores como, bueno, Koyman, Rhodes, Mainz, son como referencia de los países centrales. Por otro lado, bueno, ha habido un esfuerzo, creo que tanto Carlos como yo hemos publicado algunos trabajos en esta línea de pensar, justamente el debate sobre nuevas formas de gobierno en el marco de las ciudades, nuevas formas de gobernar y justamente nuevas perspectivas a nivel de gobernación. Y bueno, son como propuestas de justamente traer la problemática a nuestros contextos, que creo que este es un esfuerzo que ha venido siendo sostenido en el último tiempo y es muy válido para pensar justamente cómo situar estas discusiones en el marco de América Latina, ¿cierto? Y después me parece que, bueno, creo que es clave, bueno, dar cuenta de un poco pensar estas nuevas soluciones de apertura de las gestiones de gobierno a nuevas dinámicas, a nuevos procesos, y esto es un proceso, como decía Luis, pedagógico, de aprendizaje de los actores, que bueno, no es algo sencillo ni automático, pero es clave para dar cuenta de la complejidad de los problemas. Luis Fernando, y tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, ¿no? Aunque de pronto parezca un debate muy arriba, muy en el aire, tiene que ver, ¿no? Con el día a día. Tiene que ver con nuestro cotidiano, con lo que hacemos a diario, con bañarnos, con tomar el camión, con ir al mercado, es eso básicamente. ¿Cuántas horas pasamos en el transporte? Pero tiene que ver con el gobernarse. Entonces gobernanza tiene que ver con el gobernarse y tiene entonces que ver con cómo como sociedad nos gobernamos, ¿de acuerdo? Y si estamos en un paradigma democrático, la gobernanza no puede pasar por alto. Y entonces, ¿para quién? Para todos. La gobernanza es un sine qua non de la democracia, ¿de acuerdo? Es la democracia a pie de tierra, no la democracia electoral, ¿de acuerdo? No la gobernanza de los políticos, es la gobernanza del cotidiano, ¿no? También de los políticos, pero no solo de los políticos, Por supuesto que los políticos son quienes nos interesan en términos de que tienen que tener una apertura de miras, ¿no? Y una construcción de una nueva sociedad. Sí, pero es trascender eso, ¿no? Sí, y entonces ahí hay un gran reto
de aprendizaje también, ¿no? Pero para los ciudadanos de pie de tierra es básicamente esto. ¿Cómo entender la democracia a pie de tierra, no? Nos pregunta Carlos a través de Twitter, Gustavo Lozano, que si dejarán entrar a chismosos al evento. Se refiere a interesados en el evento, nada más yo lo estoy traduciendo. Sí, desde luego. Mira, de hecho te comento, tenemos por ejemplo el viernes dos paneles muy valiosos, creo muy significativos, porque se va a hablar de experiencias de gobernanza desde y con la sociedad civil, de manera que están... Pero quien esté interesado puede asistir. Que van a asistir. Por supuesto que pueden asistir y en nuestro Twitter, en nuestra página de internet ya pueden consultar el programa. Carlos, gracias. Gracias por habernos acompañado. Luis, gracias. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos hasta mañana a las 9 de la mañana. Está con nosotros para seguir hablando de estos temas Pablo Lemos, el presidente municipal de Zapopan, y estará también con nosotros Augusto Chacón, director ejecutivo de Jalisco, como vamos para analizar la encuesta de qué has hecho, alcalde. Hasta mañana a las 9.